Hola amigos, ¿cómo están todos? Un placer estar de nuevo con ustedes. Soy Mónica Gutiérrez Fiallo y hoy en Entre Puntos hablaremos sobre el impeachment contra el presidente Trump. Por tercera vez en la historia, un presidente de los Estados Unidos se enfrenta un juicio político. De acuerdo con la Constitución de ese país, cuando el presidente es sospechoso de haber cometido un delito grave, la Cámara de Representantes tiene la competencia de procesarlo y presentar una acusación formal en su contra. Esta imputación es a lo que ellos llaman impeachment. La Cámara de Representantes o diputados lo plantea ante el Senado y ellos tienen la competencia para juzgar el mandatario y si lo encuentran culpable, revocar su mandato. En este caso, los senadores ya están escuchando el caso y tomarán una decisión con sus votos. Trump tiene aparentemente la mayoría de votos para evitar la destitución, pero el solo hecho de que el presidente sea sometido a juicio es significativo. La primera sesión, celebrada el martes de la semana pasada, se prolongó por más de 12 horas. Los demócratas propusieron enmiendas para citar testigos, documentos al gobierno, pero todas fueron rechazadas por la mayoría republicana, mientras los republicanos acusan a los demócratas de omitir información importante en la presentación del audio de la llamada al presidente de Ucrania por parte de Trump, por supuesto. La acusación contra Trump consta de 2 artículos. El primero lo acusa de buscar colaboración del gobierno de Ucrania para ayudarse a ser reelegido en las elecciones presidenciales de noviembre próximo. Y para esto que Ucrania anunciara públicamente una investigación sobre Joe Biden y su hijo Hunter. Sabemos que Joe Biden es un candidato demócrata a las elecciones con muchas posibilidades. El segundo punto es sobre chantaje o retener millones de dólares de ayuda militar a Ucrania y condicionar a una reunión pactada a la Casa Blanca con el presidente de Ucrania estos fondos. Trump ha rechazado haber actuado ilegalmente en sus comunicaciones con Ucrania. Para analizar este tema hemos invitado en esta ocasión a un gran conocedor de la política y la economía norteamericana y del mundo. Nuestro invitado es el doctor José Martí y con él discutiremos este tema. Ahora nos vamos a la pausa para recibir a nuestro invitado, pero antes les recuerdo que este programa llega a ustedes con la colaboración del Ministerio de Turismo de la República Dominicana. Volvemos. Estamos aquí con nuestro invitado, con José Martí, un invitado de lujo en nuestro programa. José, bienvenido. Gracias, encantado de estar aquí. José, comentábamos contigo ahora antes de recibirte, tú me decías, bueno, hubo también un cuarto impeachment. Digo, bueno, sí, fue un cuarto intento de impeachment, porque a Richard Nixon renunció antes de que se completara el proceso de impeachment. Y José Martí me daba un dato muy interesante. Me decía que los demócratas tuvieron mayoría en las cámaras hasta la presidencia de Clinton. Explícame, tú me decías que sí, entonces los senadores demócratas retiraron su apoyo. Sí, hubo un periodo del 1954 a 1994, exactamente 20 elecciones, ¿no? La Cámara de Representantes se reelige cada 2 años. Un proceso muy laborioso. Entonces ellos ganaron 20 elecciones consecutivas y también dominaban en el Senado. En el caso de Richard Nixon, fue en el año 73, cuando él sintió, después que comenzó las investigaciones sobre los famosos grabaciones esas que él se negaba a entregar, porque él argumentaba que había un privilegio ejecutivo en ese sentido, cuando él sintió que los senadores republicanos
le iban a retirar el apoyo, Sí. entonces prefirió renunciar a ir a un proceso de impeachment donde se iba a asegurar que se iba a tener la cantidad de 67 senadores requerida. O sea que sí iba a lograr el impeachment. Lo iba a lograr porque los demócratas ya eran mayoría en el Senado. Y los republicanos también como le quiera iban necesitaban, porque es un 67%. Entonces necesitaban como quiera el apoyo de algunos senadores republicanos. Al ellos sentir, republicanos, que Nixon se estaba metiendo en problemas y esta campaña incesante de prensa contra él, más el hecho de que se demostró que la Casa Blanca estuvo involucrada en el grupo que penetró en Watergate, Sí. en el edificio Watergate. Sí. Entonces ahí él prefirió renunciar. En el caso ahora que nos concerne, sigue siendo 67 senadores que se necesitan, pero en este caso es 53-47 que a favor de están republicanos. republicanos y demócratas. Sí, por tanto, tienen que ganarse por 12, por lo menos 12 republicanos. Sí, más o más. 12 republicanos tendrían que votar, de contra. 47 a 67, 20. 20. Tendrían, sí. Sí, tendrían que votar en bastante contra de difícil, Trump. a favor de las acusaciones de impeachment, y en ese caso él sería removido del puesto. Fíjate, José, hay dos cosas, vamos a decir, de esta figura del impeachment en la Constitución de los Estados Unidos. Primero, que realmente es bueno que un presidente pueda ser removido del cargo si tiene cargos graves, independientemente de que Trump sea culpable o no. Pero al mismo tiempo también es un poco delicado, vamos a decir, que el hecho de si el partido tiene mayoría en el Congreso, esto vaya a decidir si el presidente va a ser revocado o no, también es un poco cuestionable, porque pudiese ser tanto si lo declarasen culpable como si lo declarasen inocente. Por ejemplo, si los demócratas fueran mayoría en el Congreso, o sea, en el Senado, lo más seguro el impeachment diera positivo, aunque Trump fuera inocente, y viceversa. Y si fuesen los republicanos como lo son, quizás sea absuelto aunque fuese culpable. No sé si me doy a entender y hasta qué punto esta figura, vamos a decir que es siempre democrática, es siempre justa. Bueno, se elaboró inicialmente, los padres fundadores, ¿no?, los que redactaron la Constitución, fundamentalmente James Madison y Alexander Hamilton, son los que más artículos contribuyeron. Entonces, eso se elaboró de una manera bastante equilibrada. Es al Congreso que le toca realizar el proceso de investigación de los supuestos crímenes y preparar los artículos para el impeachment, para la destitución, que sería más o menos la traducción correcta al español, un proceso de destitución. Entonces, ellos lo presentan, pero siempre está el balance con la Cámara Alta del Senado, que tiene que hacer un juicio, no simplemente decir que estamos de acuerdo, hay que hacer un juicio, y en base a las presentaciones, el aparato de defensa, los senadores entonces deliberan teniendo como presidente del juicio al presidente de la Suprema Corte de Justicia. Y los fiscales, en este caso, son los diputados. Los fiscales son los diputados demócratas, los que presentan sí, los impeachment managers, que son 7, en este caso de ahora son 7. Demócratas, en este caso. Y sí, todos demócratas, sí, está todo muy polarizado. Sí, muy polarizado, a eso me refiero. No es el partido, pero eso es una atribución que le da la Constitución. El Congreso puede decidir hacer el impeachment de la manera que ellos quieran. Entonces, en este caso, se hicieron una serie de reuniones secretas, un sótano en el Capitolio, no se invitó a ningún testigo por la parte republicana, se le negaron privilegios, incluso hubo reuniones donde diputados republicanos fueron expulsados de la reunión. En estas reuniones secretas no hubo minutas de todo eso, entonces ellos lo decidieron de una manera muy, yo diría, arbitraria y unilateral. Pero eso viene a ser compensado ahora por el juicio en la Cámara Alta, en el Senado, donde sí tienen una mayoría muy precaria, pero como digo es 53-47. Sí, que en no el es tanto. caso, sí, hay un caso ahora muy perentorio, y es que se está tratando de dilucidar si se van a invocar más testigos
Eso te iba a decir, porque no. los demócratas han pedido la presencia de más testigos y documentos y los republicanos se han negado y se dice que esto puede ser obstrucción de justicia. No hay que se lo deniegue. Por ejemplo, están argumentando los abogados de que en el proceso en el Congreso, en el Comité Judicial del Congreso, los republicanos no pudieron presentar ningún testigo de parte de ellos. Todos los testigos eran de lo que le permitieron fue un consejero legal, un counsel al republicano, pero no trajeron ningún testigo. Sí, porque entonces, de hecho también sé que Trump dijo que también fuera Biden. Sí, pero ahora para el Senado, pero allá no se le permitió ninguno. Cuando estaban elaborando los artículos, por eso digo que fue un proceso unilateral, no le permitieron traer ningún testigo, entonces eso no fue un proceso. Eso está dentro de... Sí, lo pueden hacer, es la potestad de ellos, la Constitución se lo permite. Pero entonces ahora, si van a un juicio y si van a traer testigos, entonces tiene que haber el famoso quid pro quo. Si tú pones, yo también voy a traer de los míos. Ahí pueden traer a Biden, al hijo de Biden, y tienen que traer al soplón, al whistleblower. Al que inició todo. Pueden hacerlo, porque se supone que han dicho que van a cuidar a este testigo de no darlo a la luz pública. No, pero eso es el proceso, porque estamos en un proceso de inverso en la lógica. Entonces, quienes están pidiendo que sea un juicio justo son los acusadores. El juicio justo se hace para el acusado, siempre. Ellos están presentando sus supuestas evidencias. Entonces, y el otro tiene que defenderse. Tú tienes que dar la oportunidad porque quien inició todo este embrollo fue el whistleblower. Entonces, este whistleblower, que todo el mundo sabe quién es, Eric Ciaramella, agente de la CIA que fue puesto en la Casa Blanca en estos periodos que ponen transitorios, y desde ahí él recibió la información de la llamada, de la conversación telefónica entre Trump y el presidente Alexander Zelensky de Ucrania. Así fue que comenzó todo. Claro. Una famosa llamada el 25 de julio, donde este muchacho, el teniente coronel Alexander Vindman, encargado de la coordinación de ayuda externa en Ucrania, de ascendencia ucraniana también, pero trabajando para el ejército, él fue quien le dijo a Ciaramella, al whistleblower, mira, yo tuve una impresión de que aquí hubo un abuso de poder en esta conversación. Entonces ahí vienen las famosas dos acusaciones. Yo voy a condicionar la ayuda militar que le voy a dar a Ucrania, más o menos $400 millones, y una serie de javelins antitanque, de esos cohetes que lo usaron y fueron entregados, a cambio de que el gobierno de Ucrania haga una investigación sobre los orígenes de la conspiración de que yo fui acusado con Rusia, que yo creo que se inició en Ucrania, y encima de eso, las actividades de corrupción del hijo de Biden, con Burisma, una compañía petrolera, la más grande en Ucrania, que es notoria. Pero se dice que se ha comprobado que no hubo nada pecaminoso. No, en estos eso pagos es lo que dice, pero esas Biden. son las cosas que dice la prensa. Sí, que eso ya fue comprobado. ¿Quién lo ha comprobado? ¿Dónde fueron exonerados? Eso y no por existe. eso es entonces que los republicanos quieren que ellos se presenten a juicio para también dilucidar esta parte. Lo van a presentar en el caso de que insistan con los testigos. Si este embajador John Bolton, el que era asesor nacional de seguridad, si ellos van a forzar el caso, en ese caso tienen que votar para traer más testigos, que implica extender el proceso. Tiene que haber una votación el miércoles o el jueves. Y ahí estamos grabando este programa ahí se requiere martes, mayoría absoluta. que quizás ya cuando el jueves lo pasemos ya tengamos bueno, sí, porque hay otra cosa que voy a hablar, José, ahí sería 51, mayoría absoluta, 50 más 1. Sí. En el caso normal, en el Senado, el vicepresidente, si está 50-50, el vicepresidente decide. rompe el voto, pero no en impeachment. En impeachment no cuenta. Entonces puede ser... La estrategia demócrata es que hay 4 senadores republicanos que estarían a favor de traer más testigos. En ese caso, perdería y ganaría la opción demócrata y tendrían que invocar los testigos. ¿Cuáles van a ser los testigos? Bolton, por o sea un que lado. si no se acaba el juicio y no hay que invocar los testigos.
Bueno, ellos pueden decidir, claro. McConnell, el jefe, ha propuesto eso, pero tienen que votar. Tienen que, o sea, si votan 53-47, entonces ya se despacha el juicio y no hay juicio. Y si entonces no se alcanza el 51, entonces se sigue el juicio. Para el hecho de la moción de traer testigos adicionales, van a necesitar 50 más 1. O sea, nos tenemos que ir a la pausa, pero también quisiera que tú explicaras. Hay varias cosas, por ejemplo, los republicanos han dicho que no se presentó el audio de la llamada completo, que se presentó fraccionado y que esta parte donde decía Donald Trump que Alemania y Europa no estaban ayudando suficientemente a Ucrania, pues que esto como que desvirtuaba un poco esta acusación que ellos hacen en el sentido de que esto estaba en la mitad de la conversación y esto cambia un poco el sentido. ¿Qué de cierto hay en eso? Y esta nueva, vamos a decir, llamada que se le ha hecho a John Bolton también, que cómo variaría esto al curso de este juicio político o impeachment contra Donald Trump. Volvemos, amigos. Amigos, juicio político o impeachment contra el presidente Donald Trump. Bueno, José Martí es nuestro invitado de hoy. José, también se dice que Nancy Pelosi estaba evitando llamar al presidente Trump para un impeachment, pero que no lo pudo evitar ante esta denuncia de la llamada telefónica y el supuesto soborno, como ellos le llaman, ¿verdad?, a la ayuda a Ucrania. Realmente Donald Trump ha dado muchos motivos que han, vamos a decir, puesto a los demócratas exaltados por su forma de hablar. Pero de eso va a ser un impeachment, también la misma Nancy Pelosi se dice que quería evitar esto. ¿Hasta qué punto esto es cierto? Bueno, aquí hay que elaborar varios puntos. La famosa llamada, lo que ellos nunca contaron, la mayoría demócrata en el Congreso, es que Trump iba a hacer público la transcripción de la llamada. De hecho, lo hizo, ¿no? No, claro, la hizo. Ahí vino una sorpresa ya, porque el whistleblower, Ciaramella... O sea, el que delató. El delator, Suplón, sí, el delator. Sí, el delator. Sí, entonces él dijo que esa historia de que hay un abuso de poder porque condicionó una ayuda que ya había sido aprobada por el Congreso a cambio de que hicieran una investigación de Biden. Ok, eso es muy debatible, ese asunto, porque un presidente puede decidir en cualquier momento retener la ayuda extranjera a un país porque la política exterior es definida por el Ejecutivo. Y Ucrania tiene un historial de ser el país más corrupto de Europa Oriental, tanto como lo fue Rusia en los años 90. Era notorio, sobre todo esa compañía, Burisma, ¿no?, de dar sobornos y de hacer todo tipo de tropelías financieras y económicas. Entonces contratan a Hunter Biden, el hijo de Hunter Biden, le dan $50,000, $60,000 al mes por un cargo donde él no tiene ninguna experiencia en el campo energético. Es obvio, si se hace una asociación causal de la conexión entre el hijo y el padre, que siendo Biden el encargado de la política exterior, puesto programa con referencia a Ucrania, están nombrando a Hunter Biden en el consejo directivo para ganarse el favor del padre. O sea, se puede interpretar. Como un soborno. ¿Cómo debió entonces saber si el presidente Donald Trump, como presidente de los Estados Unidos, quiere una investigación de parte de Ucrania? ¿Cómo se debió haber canalizado esta investigación? Existe un tratado anticorrupción entre Estados Unidos y Ucrania. Pero ¿cómo debió haberse canalizado esta petición que no hubiese sido por una llamada telefónica? Lo puede hacer por una llamada telefónica. Yo quisiera que tú investigaras, porque ¿qué es lo que dice en la transcripción? Este asunto de CrowdStrike,
Cuando menciona CrowdStrike, hay inmediatamente un pánico en las filas demócratas. CrowdStrike es la compañía, si tú recuerdas, porque es que hay demasiados puntos para atar los cabos. Entonces, esto en un programa de televisión es imposible. En un artículo periodístico se pudiera hacer, pero la prensa ya no tiene capacidad de investigación, no la quieren hacer. Porque CrowdStrike fue la compañía contratada por el Comité Nacional Demócrata para supuestamente investigar el hackeo que unos militares rusos retirados hicieron en julio del 2016 a los servidores del Comité Nacional Demócrata. Sí. Y así fue que comenzó toda la historia de la conspiración con Rusia. No, a nosotros nos hackearon el servidor y en ese servidor probablemente están muchos de los emails de Hillary Clinton que se perdieron. ¿Quién hicieron eso? No fueron los rusos. Entonces contrataron a CrowdStrike para que haga un análisis forense del servidor. Pero CrowdStrike no revela nada hasta el día de hoy. ¿Por qué no revela nada? Porque lo tienen escondido, porque hay información probablemente, especulo yo, relativa con la historia de Hillary Clinton, con la Fundación Clinton y siendo secretaria de Estado. Entonces quieren esconder esa información que es muy sensitiva y se la entregan a esta compañía, pero esta compañía se niega al pedido del FBI. El FBI quiere analizar, los forenses del FBI quieren analizar los servidores. Bueno, vamos a ver si es verdad que los hackearon. Entonces, esto se ha convertido en el pilar del cual nadie se acuerda ya, de cómo se inició el proceso de conspiración con Rusia, de la cual este impeachment en Ucrania es la parte 2, porque ya le fracasó la idea de la conspiración con Rusia. No encontraron ninguna evidencia. O sea, tú estás refiriendo a toda esta investigación que hizo el juez y declaró que no había... No, el fiscal Mueller, la comisión por supuesto, fiscal, el fiscal pero Mueller. no encontraron ninguna evidencia de intervención rusa. Entonces, lo que sí piensa Trump, y tiene todo el derecho a pensarlo, y Rudy Giuliani, que lo está asesorando con eso, es que la conspiración comenzó entre Ciaramella y Alejandra Chalupa, una ucraniana también asignada al Departamento de Estado americano. Comenzaron en julio del 2016, en agosto del 2016, la conspiración contra Trump desde Ucrania. Entonces él le dice al presidente en la llamada. ¿Pero por qué? Comenzaron la trama ahí. Pero la trama en componenda ¿con quién? Todo el mundo, está todo el mundo involucrado. Ahí está el FBI por un lado, la CIA, el Consejo Nacional de Seguridad, que es de donde salen todos, el Departamento de Estado, todo el aparato de inteligencia y diplomático de la administración de Obama se dedicó a investigar a espiar la campaña de Trump. Entonces es curioso ahora que digan que con ese pedido que está haciendo Trump está perjudicando la candidatura de Biden a presidente, como que no se puede tocar, pero si está acusado de una sospecha de corrupción, ¿por qué no se puede investigar? ¿Cuándo fue eso exactamente lo que ellos hicieron contra Trump cuando era candidato? Que lo comenzaron a acusar y a investigar, lanzándole el aparato entero y el jurado especial para información extranjera para poder investigar a varios agentes de su campaña. Ellos lo investigaron abiertamente. Entonces eso fue una intromisión también. Trump pudiera perfectamente decir, pero ya era candidato y me estaban espiando. Cuando Hillary tiene todo el favor del gobierno y el gobierno encima de eso me está espiando a mí, que él lo dijo en un momento. Porque tú tienes que prestar atención siempre a lo que Donald Trump está diciendo. Porque cuando él lo dice con su forma estrambótica, siempre está diciendo una verdad. En octubre del 2016 él dijo, yo me voy a mudar del Trump Tower porque me tienen espiado el edificio. Y era verdad, lo estaban espiando. Entonces todo eso va a salir a relucir en otra comisión que viene dirigida por el Departamento de Justicia. ¿Hasta qué punto es ilegal esto? Porque ellos se espían unos a otros. Es completamente ilegal. Pero ellos se espían unos a otros. Tanto los republicanos como los demócratas. Ellos se cuidan, pero esto es completamente ilegal. Pero hay una comisión todavía que tiene que salir el reporte. Ya salió el reporte del inspector general del Departamento de Justicia, donde dijo que el FBI dio información falsa para obtener autorización para investigar a ciertos agentes de la campaña Trump. En este caso, Carter Page y George Stephanopoulos. Papadopoulos. Uh-huh. Lo investigaron pidiéndole al juez, permítanos investigarlo a él, o sea, montarle un sistema de espionaje en base a esta información. ¿Y cuál fue la información? El famoso reporte
comisionado por Hillary Clinton de Steele, el reporte Steele, donde argumentan una serie de cosas. Ahí vienen los detalles de las prostitutas en Moscú que Trump le pagó para que fueran a la habitación. Pero parece de que Obama. eso es cierto. No, nada de eso es cierto. Nada de eso es cierto. Eso fue comprobado por Mueller también. Ese fue el pilar de toda la investigación. Entonces ahora están usando un argumento, vamos a decir, más constitucional. Pero ¿qué dice la Constitución? La Constitución dice que un presidente puede ser impeachment por traición. En este caso, los padres fundadores estaban pensando naturalmente que el nuevo presidente norteamericano se pusiera en componendas con el Imperio Británico para devolver los Estados Unidos a Inglaterra. El sentido original era ese. Soborno, donde no hay tampoco cosas, y delitos, crimen y otros delitos. Pero soborno podría interpretarse desde varios puntos de vista y entonces sí caería esta acusación. Soborno es recibir dinero, claro. Sí. O tú sobornar a alguien como presidente. No, es un delito grave. Sí. Tú sobornar, en este caso, se puede interpretarle que yo te estoy tratando de sobornarte con la ayuda militar. Exacto. Pero es una ayuda militar Ahora, que también Obama se dice le que negó. se dice que esta ayuda militar, vi en algunos medios, había sido sustraída un mes antes. ¿Eso es cierto? No, lo que hicieron Y es fue... que ellos no lo sabían, que ellos no sabían. Ellos no sabían que estaba aguantada la ayuda. Porque es que él tiene la potestad de dárselo cuando él quiera. Y no hubo investigación de Biden tampoco. Entonces los famosos crímenes, Trump está siendo juzgado por lo que ellos consideran que son las intenciones de él. O sea, un delito ya de conciencia, no de práctica, porque ni hubo investigación de Biden y la ayuda se entregó. Una ayuda, por supuesto, que Obama le negó durante los 8 años, no se la dio. Aun cuando los rusos invadieron el este de Ucrania, esos Javelin antitanques, los cohetes que le dieron, fueron muy efectivos para parar los tanques rusos. Pero Obama no se los dio, el que se los dio fue Trump. Sí. Entonces él le entrega esa ayuda. Encima de eso, no hay investigación de Biden. El mismo presidente ucraniano dice, no, él no me presionó a mí para nada. Si hubiese creído Donald Trump que había que investigar a Biden como un caso de corrupción X, ¿cómo debió haberlo canalizado para que esto fuera, no tuviera todas estas consecuencias? Él le puede pedir perfectamente al procurador general en Ucrania de que yo necesito, mire, un ciudadano norteamericano. Y aquí, no se debe de hacer pero que aquí por hay fondos medio... No, porque hay fondos americanos también metidos. Porque yo le estoy dando $500 millones. No debe ser por medio del sistema judicial y no del presidente. Procurador de por Ucrania. El procurador de ellos, de Estados Unidos. Pero ¿qué hizo Biden cuando era vicepresidente? Lo dijo en el Consejo de Relaciones Exteriores. Lo mostraron los abogados de defensa de Trump ayer. En un tape se estaban vanagloriando de que él fue a Ucrania y les dijo a ellos, yo me voy dentro de 6 horas. Si ustedes no votan al procurador general que tienen ahí, no le vamos a entregar una ayuda de $1 billón que tenemos para ustedes. Lo dijo ahí en la cosa. Yo recuerdo o sea, ese es un quid pro quo. Sí. Si no hace lo que yo te digo, no te doy la ayuda. Eso lo mostraron ahí, pero ese no cuenta. Lo que cuenta es la intención mental que pudo haber tenido Trump en algún momento como presidente de decir, bueno, pero yo quisiera investigar primero este nuevo presidente que viene, Zelensky. Vamos a invitarlo a la Casa Blanca. 3 veces lo invitaron. Vamos a verlo y se entendieron de lo más bien y ahí se le entregó la ayuda y ya. Y no hubo hasta el día de hoy investigación de Biden. Donde sí la puede haber es en el caso de que acepten testigos adicionales, entonces evidentemente hay que traerlo a él y hay que traer a Ciaramella. ¿Cuánto se podría extender entonces juicio? Meses. ¿Y cómo afectaría esto la intención a las demócrata? elecciones? Bueno, hay una cosa aquí, porque todo se mezcla. Es muy probable, y esto es José Martí especulando desde aquí, pero tengo que especular porque, como digo, la prensa no te publica una serie de variantes que puede haber. Es perfectamente posible que Nancy Pelosi extendió no entregar los artículos de impeachment para forzar el asunto en enero, y algunos candidatos a presidente, que son senadores, tienen que estar en el juicio. Sí, por eso, ¿cómo afecta entonces esto? Warren es uno, y Bernie Sanders. Sí, que son los más fuertes, dicho sea de paso. Está adelante en la encuesta. Sí. Entonces, Bernie Sanders tiene que quedarse aquí. Por eso que yo creo que el juicio tiene que acabarse esta semana, porque el caucus,
El grupo especial de Iowa comienza el lunes. Ya comienza la primaria el lunes. Sí. Entonces, él tiene que estar ahí. Y lo único que te van a dar es, si se acaba el juicio ahora, el fin de semana para él hacer campaña en Iowa. Mientras que Biden ha estado todo el tiempo ahí porque no está retenido por el Senado. ¿Tú crees que hay alguna preferencia? Sí, claro, por Joe Biden. ¿Y entonces esto pudiera también ser manipulado? Para mí que está siendo manipulado usando también el impeachment, porque los demócratas ahora... ¿Pero qué van a hacer los demócratas afectados entonces? ¿No les conviene? Claro, son los demócratas, pero le va a afectar a Sanders. A Sanders pero específicamente, no a Biden, claro. Pero el favorito del Comité Nacional Demócrata es Biden. Es como el... ¿Y Sanders qué dice? El uncido. ¿Qué dice Sanders de esto? Sanders está protestando, pero no puede hacer nada porque esos son los reglamentos constitucionales. Si tú vas a hacer un juicio... Él tiene que estar ahí. Tienen que estar todos los senadores ahí. Está la otra, Klobuchar, y está Warren, Elizabeth Warren también. De hecho, el impeachment contra Clinton, ¿cuánto dilató? Más de un mes, ¿no? Un mes tuvieron, sí. Pero en el caso de Clinton sí había un crimen real, porque él mintió a un gran jurado. Mintió. Pero tampoco se hizo con testigos, ¿verdad? No, pero no hace falta, porque él mintió. Y Ken Starr se lo demostró. Sin embargo, fue absuelto. Fue absuelto por el Senado, porque esa es un arma que hay que usarla en esos casos, traición, soborno o un abuso de poder. Tú mandas a masacrar a una población, una decisión presidencial arbitraria. Esos son casos muy, muy especiales. Entonces, con esto están abriendo la puerta para que se convierta en un proceso trivial, porque entonces inmediatamente como venganza, desde que los republicanos tengan la oportunidad, le van a hacer un impeachment al presidente. Claro, entonces se puede convertir en lo que se llamaría un juicio político, no en el sentido de que como se le hicieron a sino... Clinton. ¿Qué era Clinton en el fondo? Era recompensa por lo que le hicieron a Nixon. Es así, esas cosas no se olvidan. Nos vamos a ir a la pausa, José, y vamos a hablar justamente en el último segmento, ¿qué pasaría en Estados Unidos con una destitución de Donald Trump? Volvemos. José Martí, ¿qué pasaría con una posible destitución de Donald Trump? ¿Cómo afectaría esto el equilibrio de los Estados Unidos? ¿Cómo afectaría esto las elecciones, las próximas elecciones? Y bueno, con o sin impeachment, ¿cómo ves el panorama político? No, en el caso de votar por la destitución, tiene que entrar inmediatamente el vicepresidente, Pence. Claro. Porque el partido que ganó fue el Partido Republicano. Eso no se anula. Entonces tendría que poner al vicepresidente y me imagino que el candidato a presidente sería Pence también por el Partido Republicano. ¿Y tendría la suficiente fuerza? Tendría en algunos estados, pero por ejemplo los estados de la barrera azul que Trump ganó, Pennsylvania, Michigan, que son estados muy liberales, pero que están a favor de las medidas nacionalistas de Trump, Wisconsin, es improbable que lo ganara. Entonces, tendría un buen chance el Partido Demócrata de captar el poder en el 20. Pero eso, para mí, suena improbable porque hay que tener 67, como digo, para la destitución. Senadores. Y habría un verdadero revuelo en la población civil. Un verdadero revuelo. Eso, porque los demócratas también tienen una revolución civil dentro de ellos, que son las huestes de Bernie Sanders contra las fuerzas establecidas del Partido Demócrata que no quieren a Bernie Sanders, que contribuyó mucho a la derrota de Hillary Clinton al 16, porque muchos de esos jóvenes no necesariamente votaron por Trump, pero no votaron por Clinton. Entonces, mi tesis es que al final de cuentas Trump no va a ser destituido y el candidato demócrata va a ser Hillary Clinton. Hillary de nuevo. Hillary Clinton forever. Wow, Dios mío. Porque no se van a entender con Bernie Sanders y creo que Bernie Sanders le puede ganar en algunos estados clave a Biden. Y Biden ya por edad y por salud frágil ya no aguanta. Y no tiene el favor, que es una sorpresa, de su presidente, de Barack Obama. Obama no quiere.
a Bernie Sanders. A Bernie Sanders, ni creo que quiera Biden tampoco. Bueno, la verdad es que en el Partido Demócrata hay muchos candidatos y hay muchas fuerzas distintas en este momento. Sí, la principal Puede fuerza pasar es esa cosa. fuerza ultraprogresista. Sí, que no se había visto con antes. Ocasio-Cortez en Nueva York, Bernie Sanders, que son medidas ya lo que llaman los americanos socialistas, ¿no? Sí. Pues Bernie Sanders abiertamente se declara incluso comunista. Es el único americano que yo conozco que la luna de miel la pasó en la Unión Soviética en los años 60. Él es entonces, mucho más a la izquierda. Mucho más a la izquierda. Entonces los programas son radicales, ¿no? De salud, Medicare para todo el mundo, condonar todas las deudas de estudiantes. Es un costo exorbitante de trillones de dólares que nadie sabe de dónde se van a salir el dinero. O sea, un proceso que puede llevar fácilmente a la bancarrota financiera. José, en este tiempo que nos queda, analicemos un poco lo que está pasando en el mundo. Estados Unidos, el país más globalizador, se declara más nacionalista que globalizador, aunque no podemos dejar de decir que también Trump ha tratado de negociar con personas que antes no se había negociado, pero hay una pugna de comercio, una pugna de globalización muy fuerte. China, Rusia y Estados Unidos se declaran nacionalistas más que globalizadores en este momento. La economía está bastante sólida en los Estados Unidos. El gobierno de Trump ha reducido el desempleo, ha mantenido la economía activa. ¿Cuál es tu predicción en cuanto a economía, en cuanto a comercio y globalización y relaciones entre estos tres imperios tan importantes? Bueno, se ve el prospecto económico se ve muy saludable para el 2020 porque hicieron ya el acuerdo, la reestructuración del comercio de NAFTA para Norteamérica, que ya fue firmado, y México aceptó también. Por ejemplo, en el campo de la inmigración, que no se habla mucho de eso, se ha cortado por casi 3/4% la masa migratoria ilegal, porque hay una serie de medidas que han introducido, aparte de la muralla que se está construyendo, y México ha entrado en la colaboración también y ahora los detiene. La nueva caravana de hondureña la detuvieron en México, no esperan llegar a la frontera americana. Entonces, por ese lado, el propuesta de acuerdo con China también es muy favorable en la fase 1, donde va a haber supuestamente, eso lo quiero ver yo no lo creo todavía, pero hay 50,000 millones de dólares de productos agrícolas que los chinos aceptaron como parte de acuerdo para comprárselo a los norteamericanos, lo cual le va a dar un impulso tremendo a Trump en todos los estados agrícolas del centro de los Estados Unidos. Ahí probablemente va a entrar el juego Minnesota, que no lo ganó en el 2016, pero va a continuar con esta cosa. La política de industrialización norteamericana y de incremento de la manufactura ha sido ultra favorable para él. Entonces, de él ir, como de seguro va a ser el candidato, yo le calculo que va a ganar incluso más votos electorales que lo que ganó en el 2016, algunos 320, 330, incluyendo estados como Minnesota, New Hampshire y probablemente Nuevo México y Nevada, más todos los que ganó en el 2016. ¿Que tú crees que los conserva? Él conserva, para mí es casi seguro su reelección. ¿Y cuál es el efecto de este juicio político, aunque no fuese expulsado? Bueno, le deja una marca porque siempre se queda registrado, que es una de las intenciones también, no se queda la marca de que fue impugnado por el Congreso norteamericano. Eso no se borra. Entonces eso queda ahí, no importa los motivos que fueron y ni la legalidad o ilegalidad del proceso. Por duro que suene, eso va a quedar en la historia como el cuarto presidente que recibió un impeachment. Pero eso no lo va a afectar mucho, ¿no? Electoralmente, no lo va a afectar. No, al contrario, le ha dado más popularidad, porque se ve, cuando se analiza realmente desde el punto de vista legal y constitucional, es un escándalo lo que están haciendo. No tienen ningún asidero, porque como te digo, lo están juzgando sobre la base de sus intenciones. Lo que acaba de decir Bolton es que él dijo, bueno, a mí no me gustaría darle esa ayuda, pero eso es una intención. ¿Cuál es ese ingrediente de eso que se ha dicho que Bolton dijo? ¿Cómo afecta todo este proceso? Pero es que lo afectan, es que las reglas no aplican para los republicanos, las reglas nada más aplican para los demócratas. Tú estás hablando de un grado de intención. No, pero él tenía la intención de hacerlo. Cuando el FBI en el 2016, James Comey, el antiguo director, investigó a Hillary Clinton por los emails,
¿Qué fue lo que él dijo en la rueda de prensa? Yo encontré que hubo 5 faltas que ella tuvo, pero ella no tuvo la intención de cometer el crimen, por tanto está suelta. Entonces, en ese caso, la intención fue positiva en el caso de Hillary, pero la intención es negativa en el caso de Trump. En ninguna de las dos eso tiene ninguna validez en un proceso de corte. La intención tuya no cuenta. Yo podía tener la intención de largar un tiro y no pegarte y te pegué en la cabeza sin yo querer. Como quiera te van a condenar. Entonces, ese tipo de reglas. Entonces, estamos en una situación donde los criterios morales para realizar o no una acción vienen determinados, por un lado, por la prensa y por el Partido Demócrata, que es la misma cosa. Hay una simbiosis entre las dos. Ellos establecen la categoría de lo que es correcto y lo que es incorrecto. Y los republicanos siempre se dejan estar a la defensiva respondiendo a todas estas cosas. Ahora están respondiendo a un proceso de impeachment, pero dentro de un mes van a salir con otra cosa otra vez y vuelven y vuelven y vuelven. Lo que tiene que hacer el Congreso, a mi modo de ver, desde aquí digo, es mañana determinar, mire, aquí no hay cargo suficiente y no hay ningún crimen en esto. Este proceso se acabó aquí ya. Pero eso no lo puede hacer el Congreso así. O sea, no tienen que votar, pero si votan los 53 republicanos en masa por eso, ya se acabó el juicio. Vamos a decir, ¿cómo están las fuerzas repartidas entre los republicanos? ¿Qué es lo que se ha visto hasta siempre ahora? Tú tienes a Susan Collins en Maine, la de Alaska, Mitt Romney, que es enemigo acérrimo, dentro del Partido Republicano, porque una cosa que hay que entender es que en la elección de Trump hubo mucha controversia. La mitad del Partido Republicano estaba en contra de él, no solamente los demócratas. Por eso. Es un caso, es un milagro político lo que pasó en el 2016. Claro, es un caso atípico. Porque él estaba combatiendo. Y tú tienes todavía toda esta... Primero era el aparato de inteligencia, que fue quien le hizo el juicio por la conspiración con Rusia. En este caso de Ucrania, ahora son todos los que están metidos en el Consejo Nacional de Seguridad y el aparato diplomático entero. Pero ¿no se suicidarían los mismos republicanos votando en contra de Donald Trump en este momento? ¿O tienen los republicanos otro candidato que pudiera ganar el poder? Es un grupo muy particular, no es el pueblo. No, pero esos senadores. Pero esos son los senadores y los funcionarios, los burócratas del aparato, la maquinaria burocrática. Lo que él le llama el swamp, el pantano. Entonces, la gente que no tiene que ver que sea demócrata o republicano, responden a los mismos criterios. Es una clase burocrática enquistada en el aparato del Estado que se cree una clase permanente. Pero también se dice que Trump ha borrado todos los parámetros de que, vamos a decir, el establishment norteamericano, o sea, los sedazos que se pasan en el sentido de que él lanza sus órdenes por Twitter y todo esto, y esto no es conveniente para los Estados Unidos. Pero eso es lo que te digo del criterio moral. Ellos dicen que un presidente no debe mandar Twitter, pero él te puede argumentar, pero es que yo mando un Twitter y 60 millones me leen inmediatamente. Oye, ¿por qué no lo voy a hacer? Si esas cosas Barack Obama hubiera decidido hacerlas, nadie le hubiera criticado nada. Porque los criterios son diferentes. Obama hacía lo que le daba la gana. Obama lanzó 42 decisiones ejecutivas. Hizo un acuerdo nuclear con el enemigo número 1 de los Estados Unidos, que es Irán, que ha declarado abiertamente, no sé cuántas veces, que Estados Unidos es el gran Satán. Y tú le entregas la potestad de seguir el programa nuclear, le descongela 150.000 millones de dólares y le manda 2.000 millones en un avión en cash, con lo cual ellos financiaron todas esas actividades terroristas que hicieron en Yemen, en Siria. ¿No debió Donald Trump respetar pero ese quiero decir acuerdo? que Obama lo hizo. Sí, ya él lo dejó. Él salió. Hizo el de París, decisión ejecutiva. Las relaciones diplomáticas con Cuba, decisión ejecutiva. Él lo hacía, nadie le dijo nada. Es una potestad del Ejecutivo. Yo lo hago por decisión. Ok, el Congreso no me lo va a aprobar porque es republicano. Él lo dijo, yo tengo el bolígrafo y el papel y lo firmo. Por eso son tan fáciles. Entonces, ¿tú crees que lo diferente de Trump es su forma? Su forma avasallante. La forma, porque es una forma estrambótica de Queens. Entonces, la gente de Queens, el que conoce Nueva York, tú le dices algo, él te va a replicar. Él lo que te pide siempre es que tú seas cortés y respetuoso con él. Si tú ves que tú eres respetuoso con él, te va a contestar. Pero muchas veces el presidente Trump no es respetuoso con su público. Pero siempre es porque al que lo ataca. No lo ataca abiertamente. Cuando lo atacan a él. Tú ves, Mike Bloomberg, ahora, otro candidato, le dijo que era lo peor que había pasado a los Estados Unidos.
entonces ya le puso un mote, ahora es Mini-Me, porque él dice que es chiquito. Entonces, si tú te metes... Es especialista en los motes. Si tú te metes con él te va a contestar. Entonces, supuestamente, ese es el criterio que digo. No, eso no es una conducta presidencial. Pero es que nadie ha aguantado la andanada de crítica que ha aguantado este hombre. Tú tienes 95% de los artículos. ¿Cuántos van ya? Van 700, ellos lo van contando, 740,000 artículos en 3 años en contra de él. Por cualquier ángulo que él se mueva. Todo es constantemente en contra. Tú pones a CNN, es una campaña permanente y abierta contra él, contra su administración. En ningún momento tú oyes los logros económicos, no lo mencionan. No, los menciona a veces. ¿Quién lo menciona? No el New York Times. No, el CNN y el New York Times, es verdad que lo critican mucho, pero los mencionan. Cuando sacan el reporte de la cosa, dice, sí, hay 200,000 cosas, pero no le dan el crédito que tienen que darle. ¿Por qué? Porque por oposición política. Eso está bien, eso es oposición política que hacen, pero no le toca a cadenas de televisión y a medios de prensa tan honorables como New York Times o el Washington Post, con esta campaña abierta constantemente contra la presidencia, hablando del desastre que es Donald Trump para los Estados Unidos. ¿Dónde están los signos del desastre? Donald Trump ha atacado a la prensa fuertemente desde el principio, eso es innegable, José. Ahora bien, también es innegable que los Estados Unidos ha crecido en estos 3 años que lleva Donald Trump en el poder y que también eso es definitivo para los votantes en los Estados Unidos. Entonces, para terminar ya en este minuto que nos queda, si Donald Trump con este buen logro económico se hubiese manejado diferente en cuanto a su forma, no tuviera hoy más adeptos de lo que tiene. Yo no acepto esa interpretación porque eso ya es entrar en el modelo de la prensa. Si él se hubiera comportado de manera diferente, pero eso es de acuerdo al criterio de quién. Porque se comportó como se comportó y ganó las elecciones. Entonces, el pueblo lo eligió y está cumpliendo lo que dijo que iba a hacer. Y ha sacado en política exterior, ha mantenido a los Estados Unidos fuera de conflicto constantemente. Ese golpe mortal que le dio ahora con Soleimani, eso fue un palo en términos de política exterior y militar. Se eliminó el terrorista número 1 en el mundo. Y como quiera, ahí tuviste que los demócratas, puso a los demócratas a estar apoyando a Irán, porque fue él que lo hizo. Entonces, se dan situaciones que son bizarras realmente, donde tú tienes un partido mayoritario en los Estados Unidos defendiendo a la potencia número 1 del terrorismo internacional en el mundo, que es Irán. José, se nos acabó el tiempo. Vamos a ver si todos estos análisis, estos diagnósticos, hoy martes que estamos grabando, cuando salga al aire el jueves, vamos a tener incluso la oportunidad de evaluar si el juicio sigue, si no sigue, si cuánto va a durar y cuál va a ser el efecto en los candidatos presidenciales demócratas que están participando en el Senado, que les afecta alargar tienen que este terminarlo juicio esta político. semana, sí, porque si no se van a quedar afuera. Tienen que terminarlo esta semana. Pues van a dejar a Warren, a Klobuchar y hay otro también de Colorado y a Bernie Sanders. Mucha gente de parte de los demócratas. ¿Qué te parece si antes de las elecciones, ya cuando el panorama esté más claro, hacemos otro programa analizando las elecciones de los Estados Unidos? Sí, amigos, a ustedes gracias por el favor de vernos y será hasta la próxima semana.